Hola, bien, ¿y tú cómo estás, Catalina? Muy bien, bienvenido entonces Patricio Vega, CAM de Worldline y Payment Service. Correcto. Experto en medios digitales, No, en medios de pago te puse. ¿No tan así? eso de experto suena muy grandilocuente. Así es, pues, pero bueno, el que sabe, sabe. Claro, Y el que no es jefe, dicen por ahí. dicen por ahí. Sí, así es. Patricio Vega, vamos entonces. Bueno, el comercio digital ha sido, como hemos dicho muchas veces aquí, la gran vedette de esta crisis sanitaria. El que no estaba arriba de la web, la verdad es que lo pilló bien mal parado. Y el que estaba efectivamente ya metido en el comercio electrónico, la verdad que ha pasado bastante bien en algunos rubros, por cierto, el chaparrón. Cuéntanos qué está pasando a nivel nacional con el tema del comercio electrónico y los medios de pago. Bueno, históricamente el efectivo en sí, todo el circulante, ¿cierto? Ha gozado cierto nivel de monopolio en los pagos. De un tiempo a esta parte, las tecnologías han permitido un poco integrar y agilizar el método de pago. Como bien dices, hoy día esta pandemia vino a empujar un poco la digitalización de muchas empresas y eso está permitiendo hoy día, primero, el ingreso de actores con sistemas un poco más innovadores y además permitiendo que exista una competencia que hasta hace un poco tiempo no existía. Y sin competencia, obviamente, todos los procesos de innovación, ¿cierto? Y de mejoras de condiciones, ya sean comerciales, comisiones hacia el comercio, son más lentos de impulsar. Sí, porque había mucha queja o mucha crítica o un gran tema era que era caro entrar a este tipo de pagos digitales porque solo lo tenía Transbank efectivamente como proveedor, ¿no es cierto? Ese es un poco el mapa, ¿no? Sí, pero paradójicamente hay distintos estudios que dicen que justamente es todo lo contrario. O sea, a ver, cuando uno cree que efectivamente la comisión de la transacción electrónica es mayor que todos los costos que tiene el dinero físico en sí, ya sea de solamente por crearlo se gasta una cantidad de PIB importante del país, por mantenerlo, por almacenarlo, por distribuirlo, son costos que son muy altos. Y además, esos costos pegan directamente a los quintiles más bajos. Eso es una realidad, porque por las condiciones socioeconómicas tienen menos accesibilidad y eso implica, para poder alcanzar el dinero, tienen que trasladarse, es un costo directo para ellos. El tiempo que tienen que esperar por obtener el dinero físico van sumando y generan a la larga una mayor cantidad de costos. En cambio, en el modelo digital, si bien es cierto, también tiene un costo, es menor y se distribuye equitativamente en todos los quintiles. No es algo que afecta principalmente a los más bajos. Entonces, cuando uno tiene esa percepción, yo creo que es más falta de información con respecto a cómo se distribuye en el fondo el modelo digital en los distintos quintiles. Lo que queremos finalmente es buscar digitalizar el dinero por varios factores. O sea, primero la seguridad para los clientes, comercio, porque no hay este circulante en las calles. El cash in transit es súper caro. Las empresas que tienen este servicio, todos sabemos que es un costo muy alto. Por tanto, yo creo que ese debería ser el foco. Eso yo creo que lo entendió el gobierno. Hoy día hay políticas que están impulsando justamente esto, que tiene que ver un poco con este modelo de cuatro partes, que no sé si has escuchado, donde en el fondo lo que queremos es que el modelo de pagos que existía en Chile cambie al modelo internacional y con esto se abre la posibilidad de que distintos actores puedan entrar y generar la competencia que produzca la innovación en nuestros medios de pago. Si Perfecto. bien es cierto, hoy día... Dale, perdón. No, No, termina. hoy día Chile está bien preparado tecnológicamente, tenemos buenas redes de comunicación, tenemos una alta penetración de tecnología en los hogares, por tanto no debería ser difícil ya incrementar el uso del dinero digital. Ya. ¿Cuál es la realidad del uso del dinero digital en Chile? Estamos conversando con Patricio Vega, el scam de Worldline y Payment Service.
La realidad hoy día es que, bueno, antes de la pandemia ya estábamos en torno del 50% de las transacciones digitales versus las transacciones físicas. Y eso se iba incrementando año a año. Hoy día yo creo que eso se ha multiplicado por varias veces, principalmente, como tú dices, porque empezaron a existir ofertas de servicios transaccionales que en el fondo, primero, hacen una ágil integración, lo que no existía antes, y esa velocidad ha permitido que muchos actores que no estaban dentro del ecosistema de pagos digitales, ¿cierto?, se hayan integrado rápidamente. Eso por una parte genera... segundo, Es que tenemos que ser se fue un poco la señal. Oh, fui yo entonces. No, yo parece, ya. Ahora sí, Ahí dale. sí, ya. Sí. Entonces, como te decía, estas integraciones ágiles y soluciones hacia los comercios y los pequeños comercios han generado que tengan esta capacidad de integración y la usabilidad sea un poco mayor del modelo transaccional. Por otra parte, cada vez estamos poniendo en el centro del modelo la experiencia de usuario. Antiguamente no se hablaba de eso, hoy día es un tema principal. Nosotros colocando al usuario como centro de nuestras soluciones, nos damos cuenta de que genera más confianza, genera más transparencia y principalmente que lo que buscamos es que esta integración al modelo financiero en Chile, o sea, la bancarización, sea mayor. Hoy día hay un gran segmento que no está incorporado en la banca y eso genera varios problemas detrás, como estos, ¿cómo se llama? Distintos fraudes, modelo económico. El modelo físico no tiene un seguimiento en sí, la evasión de impuestos también es alta, y eso en el fondo pega directamente a la economía porque muchos desarrollos sociales que benefician a esta misma población no se pueden realizar. Eso a pesar de que Chile ha hecho una gran pega en términos de bancarización con el Banco Estado y la cuenta RUT, ¿no? Ahí hay un Pero avance y pese a eso, digamos, tenemos una realidad que todavía hay que seguir hay que andando, pero mejorar. hay que mejorar, pero dicho eso, hay una pega grande que se ha hecho ya, ¿no? No, correcto, pero hoy día nos damos cuenta con el estallido social, después con la pandemia, de que hay mucho trabajo informal. Y ese trabajo informal, en el fondo, estas personas no pueden acceder a un modelo financiero, no pueden obtener crédito. Ya vimos todas las consecuencias que generó el no poder demostrar los ingresos. Sí. Por tanto, al no poder demostrar los ingresos, tampoco puedo acceder a distintos beneficios, ya sean del Estado o también a un sistema crediticio seguro, que en el fondo me permita ir inyectando dinero a las distintas economías, ¿cierto? Y generen todos los beneficios que eso en macroeconomía eso genera. Claro, hace un tiempo atrás entrevisté a Juan Pablo Suet de la Multigremial Nacional y me decía, claro, si el 18 de octubre lo que reveló fueron nuestras grandes diferencias o problemas sociales, la crisis sanitaria lo que ha revelado es la gran informalidad que finalmente hemos visto en el trabajo y en los trabajadores y en la economía chilena en general. Estamos conversando con Patricio Vega, él es de Worldline ePayment Service. Estamos hablando de los medios de pago digitales, que al final es clave en esta nueva economía, mirando ya hacia el siglo XXII más bien. Claro, hablamos de costos que son también a veces medio intangibles para muchos actores, como esto que tú mencionabas, que finalmente que circule billete tiene un costo enorme para la economía. Pero, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, para un comercio pequeño entrar a la era del pago electrónico? ¿Hay alguna estimación? Sí, a ver, las tarifas hoy día... Desde un tiempo a esta parte existen distintas redes que se cuelgan, algunas de Transbank y otras que están saliendo en paralelo. Como Multicaja, ¿no? Multicaja es una red independiente, es puramente adquirente, no es una entidad bancaria. También Santander ya se salió del modelo de Redbank. De Redbank, pero todavía no está posicionado en la última milla con su servicio. Está Banco Estado, pero Banco Estado es un PSP de Transbank. En el fondo se cuelga de Transbank para emitir servicios. Por tanto, pero ese es un buen servicio, ese es el que uno ve de repente en las ferias, que tienen este aparatito chiquitito. Y máquina SAMAP. Está claro, y que lo usan solo cuando están en una feria o van a vender.
no tienen que Correcto. pagar un gasto mensual. No tiene un costo recurrente, el equipo se vende es relativamente económico. Las transacciones en sí tienen un valor aproximadamente del 1,5 en débito, un 1,5% del monto, y un 3% en crédito. Ese es más o menos el estimado de mercado. Y bueno, obviamente esa tarifa versus todo lo que significa el movimiento del efectivo es mucho menor. Claro, pero cuesta meterle eso en la cabeza al comerciante, digamos, o al emprendedor, porque ese otro costo a veces no le llega directamente. Bueno, esa es la pega realmente, como dices Claro. tú. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, es informar, es transmitir, es informar en el fondo cuáles son los beneficios que tiene esta bancarización, en el fondo. Los tiempos, piensa tú, cada vez que la tercera edad va a buscar su pensión, tiene que trasladarse, el tiempo que eso significa, la inseguridad que eso significa, cuántas veces vemos o escuchamos que hay distintos robos a las personas de la tercera edad. O sea, son varios factores, pero hay otros factores que son más macro y en el fondo es a donde debemos Debemos apuntar. apuntar. Y ahí hay una buena política pública, estamos al debe en una política pública que apunte precisamente a esto. Bueno, hoy día, como te mencionaba, estamos justamente en eso. Ahí se abrió de nuevo una discusión en el Senado con respecto a las tasas de intercambio. Ahí participaron los distintos actores, Multicaja, Transbank, y efectivamente debemos potenciar una política pública con respecto a estas tasas de intercambio, que son las tasas que manejan las marcas, llámese Mastercard, Visa, ¿cierto? Para que podamos competir todos en las mismas condiciones, ¿ya? Hoy día es difícil entrar al retail, que es donde se concentra el 60% de las transacciones electrónicas, porque las condiciones que puede dar, por ejemplo, Multicaja no son las mismas que tiene Transbank, y eso es una realidad. Por tanto, ahí hay un tema que hacer. Lo otro que se está potenciando Espérate, ¿por qué? mucho, Porque Multicaja no logra los precios. porque las economías de escala que tiene Transbank Trans, son distintas a las que tiene Multicaja, claro, porque las condiciones son distintas. O sea, claro. Transbank viene de un proceso de 3 partes donde el acuerdo del modelo comercial era entre todos los bancos y Transbank de cara al comercio. Hoy día esa espalda no la tiene Multicaja. Tiene que entrar con su modelo propio, ser eficientes para dar un buen servicio y además para tener una buena tarifa. Los clientes con mayor volumen transaccional tienen una tasa mucho menor, un merchant discount mucho menor. Oye, ahí es donde se pero hace Multicaja ha sido así como un constante, Quijote, claro. constante, sí. Ha dado la pelea. Tal cual, tal cual. Estamos conversando con Patricio Vega, él es experto en temas de pagos digitales. A ver, si hay emprendedores que nos estén oyendo, ¿cómo lo convences tú de la necesidad de que entre a este sistema digital de pagos? Bueno, primero hoy día estamos nosotros en la Asociación de FinTech, trabajando con ellos ahí de la mano, tratando de apoyarlos en todos los servicios. Nosotros ya estamos partiendo con un centro de procesamiento acá en Chile. Nuestra intención es justamente generar estas economías donde el modelo que estamos implementando es un modelo muy innovador, es full API REST. Esto quiere decir que los distintos actores para integrarse no tienen que pasar por un desarrollo de años como era antiguamente. Y esto impulsado por las marcas, ¿cierto?, nos ha generado distintas oportunidades. A ver, explícamelo en fácil, porque me enredé. A ver, dale. Nosotros ¿Qué es en Chile exactamente lo que hacen? nosotros en Chile hoy día tenemos un centro de procesamiento. Worldline es experto en todo el modelo end-to-end para emisión, procesamiento y captura de transacciones de pago. Ya. End-to-end quiere decir que podemos procesar tanto un emisor, que es el que emite la tarjeta, los bancos, por ejemplo. Hoy día distintas fintech que están sacando una tarjeta de prepago, y también el proceso adquirente, como es Redban, Multicaja, ¿cierto? Toda esa tecnología nosotros la ofrecemos y la disponibilizamos. Hoy día nuestro centro de procesamiento es innovador en el sentido de que es full API REST, las integraciones son mucho más rápidas que las que existían antes.
Y esto finalmente genera ciertas utilidades y disminuye los costos hacia los distintos actores que se quieran integrar y que quieran emitir, por ejemplo, una tarjeta de prepago. Porque los tiempos de desarrollo son costos, sobre todo para una fintech. Entonces, lo que buscamos con eso es agilizarlo, nosotros los apoyamos y acompañamos en los procesos para que salgan adelante con un medio de pago y con innovación. O sea, en la punta, nuestro software es súper customizable, pueden hacer distintos casos de uso y la idea es justamente dar ese empujón para que las transacciones sean mucho más ágiles, con menos fricción, porque mientras más fricción son menos las oportunidades de venta y el mercado apunta para allá. Hoy día ya las marcas están exigiendo prácticamente que todos los procesadores tengan tokenización en su modelo de procesamiento. Y esta tokenización tiene dos factores. Uno, principalmente, es la seguridad de la transacción, pero otro, y no menor, es la experiencia de usuario. Porque finalmente yo puedo colocar mi tarjeta en un teléfono en forma segura y usar mi teléfono como un medio de pago. Puedo entrar a un e-commerce en forma segura, registrar mis datos y a posterior no tener que volver a cargar toda la información de la tarjeta. Ya puedo con un clic hacer una compra reiterada porque este token en sí es exclusivo de ese comercio para esa tarjeta. Que eso lo hemos estado viendo, eso hoy día está en la mayoría del retail, ¿no? Correcto, Grande, entonces esas cosas mejoran la experiencia y obviamente mejoran primero las oportunidades de concreción de la venta y la seguridad que transmite para que los distintos usuarios empiecen a subirse al modelo digital. A mí lo que más me gusta es echar benzina, voy a decir el nombre, en la Copec y poner solo mi teléfono y que me lea el... Eso lo encuentro, pero ya... Eso está perfecto. Sí, maravilloso. ¿Vamos a avanzar hacia ese tipo de pagos también? Correcto, hacia ese y otros más. ¿Cuáles más? No, existen un sinfín. Imagínate cómo es en China el WeChat, donde todo se paga a través de esta aplicación. Y yo creo que finalmente vamos a lograr tener distintas soluciones impulsadas por las tecnologías de los smartphones que nos van a permitir hacer los pagos ya sin contacto. O sea, finalmente ese es el objetivo. Y ese es el objetivo. Y en eso sí que hoy día estamos ahí como recién despertando, ¿no? Como chilenos, o sea, como sociedad. Correcto, pero como esta pandemia nos está haciendo cambiar un poco ciertos paradigmas, ya se están viendo muchas soluciones que son efectivamente sin contacto y buscando que estos ecosistemas sean cashless, o sea, que no exista dinero en circulación. Hoy día ha bajado, me imagino, en pandemia, no sé si tienes el dato, pero me imagino que ha bajado el dinero en circulación. Sí, ha bajado, pero no tanto como se pensó, porque existen muchas ferias. Bueno, el comercio informal ha seguido existiendo, y hay un fenómeno también detrás que tiene que ver con el factor del desempleo, y esto empieza a generar distintas situaciones, pero sí ha bajado, entiendo que entre un 15 y un 20%, y digitalmente, o sea, las transacciones han aumentado casi el triple. Sí, bueno, tanto, el comercio electrónico ha sido una locura en términos de porcentajes de crecimiento. No quiere decir eso que las ventas del comercio sean prepandemia, pero sí ha aumentado considerablemente. ¿Cómo va a ser el mercado de pago de aquí para adelante? O sea, ya no hay vuelta atrás, la pandemia ha sido como una catapulta, claro, para que esto se dispare definitivamente. ¿Qué ves tú para los próximos años? Bueno, yo creo que igual como algunos países escandinavos que ya están en torno del 0,5% de transacciones en efectivo, yo creo que de aquí a 15, 20 años más, efectivamente ya no debería existir el dinero físico. Y esto tiene que ver porque hoy día hay una brecha de educación financiera, sobre todo por los adultos mayores, que cada año va disminuyendo, pero finalmente las soluciones en el modelo en que estamos, con las políticas que se están empujando, van a hacer que existan sí o sí nuevos actores, y estos nuevos actores principalmente van a impulsar que
que el costo versus el servicio sea menor. Por tanto, sin duda, vamos a entrar todos en ese mismo carro, y eso va a impulsar a que el efectivo vaya disminuyendo, por todos los beneficios que habíamos conversado anteriormente. Seguridad, ¿cierto? Seguridad social y todo lo que se puede recaudar en impuestos por estas economías sumergidas en el fondo que no podemos visibilizar. Obvio, que no pagan IVA finalmente, y que no están formalizadas, y que no sabemos de esas transacciones, no existen en ninguna parte contabilizadas. Y que en Estados Unidos hace un par de años fueron más de 100.000 millones de dólares. Entonces, finalmente, esos números generan la posibilidad de financiar políticas públicas que nos benefician a todos en general. A todos. Oye, pero estamos conversando con Patricio Vega de Worldline y Payment Service. Tenemos la otra pata, que es los malware. Lo que ocurrió, por ejemplo, la semana pasada con el Banco Estado. ¿Cómo estamos en todos esos temas de ciberseguridad en Chile? Bueno, hoy día nos estamos dando cuenta de que efectivamente hay algunos puntos que se deben ir mejorando. Francamente, yo, por lo que he estudiado por ahí, siento de que, si bien es cierto, antiguamente el fraude era menor, hubo un repunte de esto y a posterior ya se ha ido normalizando un poco la seguridad de las transacciones. Como te mencionaba recién, este tema de la tokenización genera por lo menos un 70% más de seguridad sobre las transacciones, pero hay un poco de falta de concientización de la ciberseguridad. Yo creo que ahí estamos a un punto porque hemos avanzado muy rápido en la digitalización, pero no así en la concientización del uso de estas herramientas. Y ahí hay un trabajo pendiente efectivamente, porque normalmente el ciberataque, si bien es cierto, es generado por gente que es muy altamente capaz tecnológica, con herramientas tecnológicas muy potentes. También se produce por dejos o desconocimiento o falta de aseguramiento incluso de uno como usuario del servicio. Por tanto, ahí tenemos que tener herramientas digitales que sean capaces de detectar estos distintos hackeos, pero también tenemos que trabajar con el usuario bancario, con el usuario del banco, en esta concientización de la ciberseguridad, porque hay muchas cosas que se deben ahí tomar en consideración al minuto de hacer una correcta evaluación y una correcta implementación de soluciones de anti-ataques. Claro, porque uno de repente abre el banco en cualquier cowork o en cualquier computador, o hay claves que son demasiado fáciles. O las personas que trabajan en el banco dejan el laptop abierto, claro. Hay algún correo que puede quedar pendiente, información, y esas cosas en el fondo también generan estas oportunidades de ataque. Obvio. Oye, buenísimo. Patricio Vega, entonces, experto en temas de medios de pago. Se está trabajando, se está avanzando en Chile hacia esto. Tenemos mucho todavía que avanzar en bancarización, pero no hay que desconocer que somos uno de los países de la región más avanzados en este tema también. Correcto. Junto con Brasil, entiendo. Junto con Brasil, pero incluso tenemos mejores tecnologías que en Brasil. Yo creo que ahí tenemos que aprovechar esa gran inversión que se ha hecho en ese sentido. Y aquí la crisis entonces es la tremenda oportunidad para que los que les costaba subirse al carro estén obligados a subirse a este tren digital, ¿no? Sí, principalmente lo que dijimos adelante. O sea, esta inclusión financiera, en el fondo lo que genera es una mayor sensación de seguridad económica. Y esta mayor seguridad económica genera mayor consumo, y así se hace una cadena donde se genera mayor la producción. Por tanto, mayor la producción, mayor índice de empleo, y eso empieza a generar mejores ingresos. Finalmente es toda una rueda. Tenemos que ser capaces de entregar información a los distintos quintiles para que se entienda cuáles son los beneficios finalmente. Eso, buenísimo. Patricio Vega, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy interesante la tendencia que ya está aquí de pagos digitales. Gracias. Gracias a ti, Caterina. Que estés bien. Buen día. Chao.